Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a resolver un ejercicio sobre derivadas direccionales y verificar la derivabilidad de una función dada por tramos. La función es tal cual la que ustedes pueden ver aquí. Su doble comportamiento radica en cuando estemos en el origen, donde que la función toma el valor 0, y cuando estemos fuera del origen, donde que la función toma toda esta expresión racional. Veamos. Para ver si la función es derivable, tenemos que calcular su derivada direccional, cuya definición es esta. La parte medular de esta definición radica aquí, en lo que acabo de señalar, en que la derivada la vamos a tomar en dirección de este vector b. ¿Qué es el vector b? Pues es la dirección en la cual derivamos. Sin embargo, como ahora queremos comprobar la derivabilidad, este vector debe representar todas las posibles direcciones en las cuales se puede tomar dicha derivada. Como es una función de dos variables, pues su dominio es R2. Con eso quiero decir que si nos ubicamos en el punto en el cual vamos a calcular la derivada direccional, que en este caso es el origen, ¿verdad? Las posibles derivadas que yo puedo calcular son en todas las direcciones R2, tal como estoy mostrando aquí. Todas. Todas estas son las posibles direcciones. ¿Cómo entonces tomo una derivada en dirección de todas esas direcciones que estoy indicando aquí? Pues simple. Podemos definir que el vector b con respecto al cual quiero derivar tenga componentes a, b, es decir, dos parámetros reales, a, b, y con esto me basta para representar todas esas posibles direcciones b. Claro que sí, si a y b son valores positivos, pues estaría aquí en el primer cuadrante, ¿verdad? Si a fuera negativo y b fuera positivo, estaría en el segundo, y así alternando signos puedo cubrir todos los cuatro cuadrantes, mejor dicho, puedo cubrir todas las posibles direcciones. Pero hay un problema, y el problema es que este vector estamos dejando libre su magnitud, es decir, no estamos acotando, no estamos restringiendo su magnitud. De hecho, la magnitud de este vector es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Si recaemos en la definición de la derivada direccional, pues habría que indicar que este vector que debemos de incluir aquí debe ser unitario. Es decir, que si quiero usar este vector a, b, pues debería agregar la condición de que el módulo de b es 1, es decir que la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, ¿sí? Y la verdad es que está completamente bien, o sea, es válido. Sin embargo, esto me incluiría más proceso que no es precisamente cómodo al momento de avanzar. ¿Qué quiero decir con eso? Que podríamos usar otras formas para representar las direcciones b. ¿Qué quiero decir? Que como vamos a usar el hecho de que el vector es unitario, pues podríamos usar un vector que en sí ya tenga su magnitud definida. ¿Qué quiero decir? Que podríamos usar un vector de magnitud 1, algo como esto. Así. Un vector que ya sepamos que su magnitud es 1. Y lo único que no sepamos sea este ángulo t. ¿Ya? De hecho, con un poco de trigonometría usted puede notar que si definimos ese ángulo t así, y la magnitud del vector es 1, es decir, esta hipotenusa, digamos, es 1, se forma este triángulo rectángulo, su coordenada adyacente, coseno de t, y acá en el lado opuesto, seno de t. ¿Qué quiero decir? Que podemos definir ese vector b como coseno de t, seno de t. Y este vector ya es unitario, claro que sí, ¿verdad? Por identidades trigonométricas sabemos que el cuadrado del coseno cuadrado, perdón, que el coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Y la raíz de 1, 1. Así que este vector ya es unitario. Lo que sí va a ocurrir es que este vector va a depender del parámetro t, el cual es un parámetro de 0 a 2pi. Sin incluir 2pi porque es el mismo valor 0, ¿verdad? 0 y 2pi son el mismo ángulo, así que no es necesario incluir ambos, basta con uno. Ya. Pero ¿qué quiero decir? De que si nosotros usamos este vector, estamos haciendo lo mismo que
que hicimos con el vector a, b, claro que sí. Porque si yo cambio el ángulo t en cualquier valor en este intervalo, pues yo voy a tener que el vector b también puede apuntar en todas las posibles direcciones. ¿Sí? En todas las posibles direcciones, en los 4 cuadrantes. Así que es por eso que siempre es recomendable, se recomienda, ¿no?, usar este vector b como vector unitario para calcular la derivada direccional. Y bueno, puntualmente ahorita que tenemos que hacer una derivada direccional en todas las posibles direcciones, ¿sí? Y proseguimos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues bueno, y aplicamos la definición, sumamos, restamos, multiplicamos, y ojo que tenemos que f se evalúa en h coseno de t, h seno de t. Como h es diferente de 0, ¿por qué sabemos que h es diferente de 0? Porque h no tiende a 0. Perdón, todo lo contrario, porque h tiende a 0. Como h tiende a 0, pues esto que es x y esto que es y son diferentes de 0, 0, ¿verdad? Y como x y y son diferentes de 0, 0, significa que debemos usar este comportamiento de la función, ¿verdad? Entonces evaluamos x igual h coseno y y igual h seno en esta expresión. Listo, esto es lo que queda al evaluar. Lo demás es procedimiento algebraico, las potencias de h se pueden simplificar y tenemos esta expresión. Hasta aquí tenemos el resultado de simplificar los términos semejantes. Luego tomamos el límite. Cuando h tiende a 0, pues obviamente el único término afectado es el de aquí. Aquí está h y se reemplaza y queda esta expresión. Esto es entonces la derivada direccional. Nótese cómo la derivada direccional pues justamente depende de t. Es que sí, porque tal como lo definimos cuando hablamos del vector b, ese vector depende del ángulo t. Entonces la derivada direccional, que es justamente en pos de ese vector b, pues también va a depender del ángulo t. Y aquí está. Esto quiere decir que si fuera necesario, pues en un punto, miramos la superficie, ¿ya? En ese punto, digamos que este es x sub 0, ¿ya? En este punto, su respectiva imagen es aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba es f de x sub 0, ¿ya? Si en este punto yo tomo la derivada en esta dirección, pues aquí conseguiría la respectiva derivada, ¿no? Y quiero decir que con esta expresión de aquí arriba, yo puedo cambiar el ángulo t entre 0 y 2pi y podría rotar a este vector b. Por ejemplo, lo roto para acá. Aquí tengo un nuevo vector b. Eso significa que aquí calculo otra derivada direccional. Y ese es el fin del cálculo que hemos planteado. Las diferentes direcciones que podemos tomar la derivada, pues con la expresión que encontramos, podemos calcularla en todas las direcciones, ¿sí? Ahora, la pregunta importante, de hecho la pregunta principal, ¿es o no es derivable esta función? Simple, si esta expresión me representa todas las posibles derivadas, mi pregunta sería, pues bueno, ¿existen direcciones, existen casos en los cuales esta derivada no existe? Y la respuesta es que sí. Sí hay casos en que esta derivada no existe. Y eso ocurre lógicamente porque tenemos una expresión que tiene un denominador. ¿Hay casos en los cuales este denominador se hace cero? Pues sí, claro que sí. Es coseno cuadrado de t. Ustedes saben que por trigonometría, pues cuando el ángulo, pues así resolvemos la ecuación trigonométrica, coseno cuadrado de t es igual a cero, pues eso ocurre en pi medios y 3 pi medios. Y también los múltiplos, ¿verdad? Pero nos restringimos al intervalo de 0 a 2 pi, así que con eso es suficiente. Entonces la función no es derivable. ¿Por qué? Porque la derivada direccional no existe en todas las posibles direcciones. ¿Sí? Veamos un poco más. Es la gráfica de la función que acabamos de comprobar que no es derivable en el origen. Primero quería recalcar un poco en qué consiste la derivada direccional. Tal como la gráfica que hice, pero ahora veámoslo un poquito mejor, ¿no? Ya con un ordenador.
Y es que la derivada direccional consiste en esto. Me sitúo en este punto. A ver, perdón, déjenme acerco un poco más. Aquí. Me sitúo en un punto y en ese punto está la respectiva imagen y defino un plano. Déjenme alejarme ahorita un poco para que lo vean. Es un plano, el plano color rojo transparente, y ese plano corta la gráfica de mi superficie en la dirección del ángulo T. Por ejemplo, lo puedo mover aquí. Así. Así. El ángulo lo puedo mover y el plano se mueve y se mueve el corte que se le está haciendo a la superficie. Dejémoslos ahí, por ejemplo. Alejarme un poco para que lo vean mejor. Bueno, el plano de corte es solamente para que visualicen el hecho de que cuando el plano corta la superficie, pues se forma una curva de intersección, que es la curva de color rojo. La derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a esta curva de intersección. ¿Sí? Esa es la derivada direccional. Obviamente usted no va a encontrar esta curva de intersección. Eso, repito, yo lo he graficado solo de forma didáctica, ¿no? Para que se entienda mejor. Pero la derivada direccional consiste en tomar la superficie, cortarla, tener una curva de intersección, y la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a esa curva de intersección. Y lógicamente esa curva de intersección puede darse, mejor dicho, se da diferente dependiendo de qué dirección yo esté tomando la derivada. Y quería contarlo porque justamente esto ocurre en todos los posibles puntos. ¿Y qué pasa en el origen? ¿Sí? En todos los puntos pasa que se ve diferente, ¿no? Ya, bueno, pero quería mostrar qué pasa en el origen. En el origen, pues, justamente, ahí, tal como lo dedujimos, ¿verdad? Ahí parece que hay derivadas direccionales, pero cuando apuntamos en dirección del eje Y, o sea, pi medios, o negativo el eje Y, 3 pi medios, ya no hay derivada direccional. ¿Bien? Porque para empezar la curva de intersección tiene una asíntota, ¿ya? Entonces, es como en cálculo 1, una asíntota, ahí no podemos calcular derivada. Y es por eso que ahí no existe la derivada direccional. Eso sin mencionar el hecho que esta función tampoco es continua, porque no hablamos de la continuidad, pero sí, esta función tampoco es continua. Veamos el caso, para terminar, vemos el caso contrario, o sea, un caso en el que se haya derivabilidad, digamos. Este es un caso en el que sí hay derivabilidad. Es decir, yo me sitúo en un punto cualquiera, ¿sí? Y me inclino en cualquier dirección, consigo la respectiva curva de intersección, que repito, se genera cuando cortamos con un plano imaginario, ¿verdad? Y mi derivada direccional es eso, la pendiente de la recta tangente a esa curva de intersección. Sí, esa es la derivada direccional. Puede cambiar dependiendo de la dirección que yo esté calculando. Bueno, dicho eso, espero que quede claro el concepto de la derivabilidad y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.